Sean bienvenidos todos a esta presentación del tema de ciclos, que son las sentencias que complementan el trabajo con los condicionales que ya hemos adelantado en otros videos y que van a completar ese kit de herramientas para el desarrollo de nuestros programas. Vamos a ver la agenda para este video, que incluye primero que todo lo que son la introducción a las estructuras cíclicas, o las que llamaremos de aquí en adelante ciclos. Después veremos qué tipos de ciclos hay, cuáles son los que tenemos disponibles o los más populares que existen ahora. Dentro de esos tipos encontraremos el ciclo de un contador, también llamado para o for en inglés, y el ciclo condicional, mientras que o while en inglés. Después trabajaremos la implementación del ciclo for en Java puntualmente. Y terminaremos la presentación con dos demostraciones para que conozcan cómo se implementan ya sobre un problema puntual. Para introducir el tema de las estructuras cíclicas, debemos tener claro de dónde venimos y en qué punto nos encontramos ahora en el desarrollo de nuestras sentencias de programación. La primer tipo de sentencia que trabajamos, o los primeros tipos de sentencia, estaban orientados hacia un flujo secuencial, que es este que vemos acá a la izquierda. En un flujo secuencial, todo el programa se ejecuta de inicio a fin de una misma forma. Siempre se va a ejecutar en un mismo sentido y no hay cambios en el flujo ni cambios en ninguna de sus sentencias. Este flujo nos permite desarrollar cálculos básicos, pero está limitado porque su respuesta es siempre la misma. En el segundo espacio, en el siguiente nivel, encontramos el flujo condicional, ya trabajamos también en otro video. Y en el flujo condicional ya nos permite tener una divergencia o una bifurcación cuando hacemos condicionales. Y en ese punto, entonces, por cada condición, tenemos dos opciones o dos caminos para nuestro flujo. Por tal razón, nuestro programa puede tomar dos vías cada vez que hagamos una condición. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Ya con el flujo condicional, pues sí podemos extender la flexibilidad de nuestros códigos y por tanto nuestros programas son un poco más complejos y nos permiten mayor profundidad en ciertas áreas, pero todavía adolecen de una característica que es la que complementan los ciclos o las estructuras cíclicas. Y esa característica es la repetición. ¿Qué pasa en un flujo cíclico? Ahora sí, entrando en el tema que nos corresponde. En un flujo cíclico tenemos una estructura, tenemos una sentencia donde se nos permite repetir o iterar un grupo de instrucciones que nosotros consideremos relevantes y que necesitamos que sean repetidas o iteradas bajo ciertos criterios. En el diagrama ustedes ven que hemos colocado todo el código del flujo condicional anterior dentro de una estructura cíclica. Y al finalizar cada camino, sea por el camino derecho o por el camino izquierdo, van a ver que el flujo regresa al punto donde dice ciclo. Eso es precisamente lo que produce o lo que genera un flujo cíclico. Genera un punto de retorno al cual se regresa en el desarrollo del programa y por tanto nos permite repetir o iterar grupos de instrucciones completas. Puede ser todo el programa, pueden ser unas cuantas líneas o pueden ser algunos métodos o algunas sentencias puntualmente que necesitamos repetir. Con esta característica podemos hacer que nuestros programas sean muchísimo más fuertes, muchísimo más flexibles y también muchísimo más poderosos, porque hay tareas que la repetición o que la iteración nos da la capacidad de realizarlas de forma completa. En algún momento, por ejemplo, podemos hablar de la suma de n números y sumar, por ejemplo, 3, 4 números, pues es relativamente sencillo. Pero si ya pensamos en sumar 20, 30 números sin ciclos,
pues se vuelve bastante tedioso y se vuelve bastante engorroso. Y si hablamos de 100, 2000, 5000, 100.000 números, pues se vuelve inmanejable. Los ciclos son ese tipo de estructuras que nos permiten hacer estas características o tener estas características dentro de nuestro código. Entonces vamos a ver ahora qué tipos de ciclos tenemos. En general, cada lenguaje ofrece varios ciclos, pero la mayoría de los lenguajes de programación ofrecen estos dos. Por eso nos concentramos en esta presentación en estos. Si ya con un lenguaje específico desean profundizar, pues me lo pueden hacer en los comentarios y podemos hacer un video bonus. En este caso, vamos a concentrarnos en los dos tipos de ciclos más generales, que son el ciclo de un contador y el ciclo condicional. En el caso del ciclo de un contador, que es el que está a la izquierda, es un ciclo que está controlado única y exclusivamente por un proceso de conteo. Aquí hemos reducido el grupo de operaciones para hacerlo más práctico y las llamamos el cuerpo del ciclo. Normalmente las instrucciones que se repiten se conocen como el cuerpo del ciclo. Es lo que en verdad queremos iterar. Y este ciclo, en el ciclo de un contador, que normalmente lo llamamos for, está totalmente controlado por ese conteo. Es decir, está orientado única y exclusivamente a contar una determinada cantidad de veces, y esa cantidad de veces, una vez se cumple, inmediatamente pues se suspende o se detiene el ciclo. En el caso del ciclo condicional, que es el que encontramos a la derecha, van a ver que el ciclo es controlado por una condición, no por un conteo. Y al tener una condición es mucho más flexible en la mayoría de los casos que el de conteo. La diferencia entre los ciclos radica mucho del lenguaje. En algunos lenguajes los ciclos se parecen mucho e inclusive se pueden implementar el uno como el otro. Pero en otros lenguajes los ciclos son más separados y son más estrictos. Por tal razón, pues hacemos énfasis en que es mejor verlos como separados, donde el de contador o for siempre va a ser relacionado con un conteo y el de condicionales siempre va a estar controlado por una condición. Entonces, en el caso del condicional, la condición es la que va a controlar la repetición del cuerpo. Si se cumple la condición, entonces el cuerpo se repetirá, y si definitivamente la condición no se cumple, se detiene la repetición. Vamos a entrar entonces al ciclo con contador, también llamado para o for. El nombre del para o for, pues generalmente en los lenguajes se conoce como for, y de ahí por eso con el español y el inglés pues los colocamos ahí, pero en la mayoría de los textos lo van a encontrar en ambas formas. En el caso del ciclo de un contador hay unas características que es importante tenerlas claras. Lo primero, que ya lo dijimos, es que está controlado por un proceso de conteo. Eso es fundamental. Y por esa razón, también este tipo de ciclo se presta para tareas donde yo conozca de antemano cuántas veces voy a necesitar que se repita el cuerpo del ciclo. Si yo conozco eso de antemano, es ideal usar un ciclo con contador. Requiere 3 valores. ¿Cuáles son esos 3 valores? Primero que todo, el valor inicial del conteo. Todo conteo debe comenzar en un valor de inicio, en un punto de partida. Ese valor, generalmente es un entero, es definido por nosotros, dependiendo de las condiciones y de los problemas que tengamos. El segundo valor es el valor final. Yo debo saber previamente hasta dónde voy a llegar en el conteo, cuál es el límite del conteo. Por eso les hablaba de que es fundamental cuando ya se conoce cuántas veces voy a iterar o a repetir el cuerpo. Y el tercer valor es el intervalo, o lo que llamamos la variación del conteo. Como es un conteo, usted puede hacer un conteo de 1 en 1, o puede hacer un conteo de 2 en 2, de 5 en 5, o también lo puede hacer negativo. Perfectamente pueden hacer un conteo de -1 en -1 o de -10 en -10. Ese intervalo o esa variación depende mucho de la necesidad o del problema. En algunos problemas, pues lo más popular es que sea de a 1 incremental, pero también puede cambiar el valor al acomodo de la necesidad. Por ejemplo, si tenemos un ciclo donde el inicio es 1, el valor final es 10 y el intervalo es 1, positivo, ese ciclo se va a repetir 10 veces, porque
el valor inicial, al contarlo desde 1 hasta 10, de 1 en 1, va a dar 10 iteraciones. Si tenemos un ciclo, que el valor inicial es 2, y vamos a llegar hasta un valor final de 10, pero esta vez la iteración para este caso va a ser de a 2, pues este ciclo se va a repetir 5 veces nada más. Porque cada vez que repitamos, pues el conteo va a ser de a 2. Entonces va a ser 2, 4, 6, 8, 10 y por tanto es un ciclo que termina con menos iteraciones que el primer caso. Y también podemos tener un ciclo, por ejemplo, que comience en 10, valor inicial 10, termine o finalice en 1 y la variación o el intervalo sea menos 1. Es decir, que va hacia abajo, va decremental, o sea, va bajando en su valor. Y eso quiere decir entonces que ese ciclo al llegar a 1 se detiene, pero se repetiría de igual manera 10 veces. Lo importante de los valores inicial, valor final y el intervalo es que satisfagan las necesidades que tenemos tanto en el número de veces como en los límites que necesitamos. En algunos problemas es mucho más efectivo o mucho más eficiente tener ciertos valores en los puntos límite, inicial y el intervalo. En otros solamente lo importante es el número de iteraciones. Eso ya variará o dependerá del problema. En este caso lo importante es saber que necesitamos los tres valores definidos para que él funcione de forma correcta. Ahora bien, si por algún motivo el conteo está incorrecto o está desconfigurado, por ejemplo, ¿qué pasa si yo a este ejemplo de 10, 1 y menos 1 le coloco 10, 1 y 1? Es decir, el intervalo es positivo y aumenta. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que 10 se va a ir incrementando y nunca va a llegar a ser 1. Y lo más probable es que entonces nunca el ciclo llegue a fin o a finalizarse, porque entonces el ciclo va a quedar como eternamente incremental y no llega al valor final. Eso tienen que tener mucho cuidado para que no se produzca lo que se conoce como una condición de ciclo infinito o popularmente llamado loop, que es un ciclo que se repite sin control y que en algunos casos inclusive hay problemas en los que es deseable tener un loop o un ciclo infinito o eterno, pero en la mayoría de los casos pues no es una condición deseable. Vamos entonces al ciclo condicional, que es el segundo tipo de ciclo. En el ciclo condicional, también llamado mientras que o en inglés while, es un ciclo que está controlado única y exclusivamente por una condición. Es decir, en el ciclo condicional no se habla ya de conteos. ¿Puedes hacer un conteo con un ciclo condicional? Claro que sí, pero su filosofía y su control va a estar conectado siempre a una condición. Se requiere una condición definida en el cuerpo del ciclo para que se repita o no. Ese condicional puede ser simple o puede ser complejo. Puede ser tan sencillo como una sola comparación, con igual, con menor igual, con mayor igual. Puede ser un método también o una expresión. Y también puede ser compleja. Puedes usar los operadores. Puedes usar y o no. De igual manera, al final la condicional va a dar un valor falso o cierto, porque todas las expresiones condicionales arrojan al final ese valor. En el caso del ciclo condicional, el ciclo condicional finaliza, y esto es muy importante, al obtener un valor falso en la condición. Es decir, la única forma de que termine el ciclo mientras que es que la condición se torne falsa en su valor. Si la condición no se torna falsa en algún punto, nuevamente caemos en la condición del ciclo infinito o loop. Y como hablamos en el ciclo para, también acá se puede generar. Si ustedes desean tener la seguridad de que no se va a quedar en este tipo de condición, tienen que estar totalmente seguros, tienen que estar totalmente verificadas que en alguna parte del cuerpo del ciclo se produzca el cambio de la condición a falso, para que entonces en ese momento termine la ejecución. Ahora, ¿cómo se implementa ese ciclo for en Java? En esta presentación o en esta primera presentación de los ciclos vamos a concentrarnos en el ciclo for. ¿Y cómo lo hacemos en Java? En el caso de Java, Java tiene un ciclo for heredado de C y es un ciclo con 3 secciones, que son las que ustedes van a ver aquí. El for tiene en sus
estructura, en su forma, en su sintaxis, tiene paréntesis obligatorios, bien, los estoy marcando allí, como el if, pero tiene tres secciones bien definidas o bien implementadas, separadas por puntos y comas. Estos que están acá son puntos y comas. Y siempre lleva dos puntos y comas que separan las tres secciones. La primera sección, que es la que está a la izquierda del primer punto y coma, se conoce como la sección de inicialización. En esta presentación yo le he llamado inicio del conteo. Después del primer punto y coma viene la sección de finalización o la que yo he llamado aquí el fin del conteo. Y siempre va entre los dos puntos y comas del for. Y después del último punto y coma viene la variación o intervalo, que es la sección que está al final del proceso. Después de ahí, como es un bloque de código, tienen sus llaves que abre y sus llaves que cierran. Ya saben que esas llaves lo ideal es que las tengan. Hay un caso que es opcional, ustedes lo pueden omitir, pero en general yo sugiero colocar las llaves por legibilidad y por orden del código. Dentro de las llaves pueden ir cualquier cantidad de instrucciones, todo lo que ustedes necesiten, pueden ir otros ciclos, pueden ir condicionales y también cualquier asignación o cualquier otra instrucción que consideren pertinente en el proceso. La sección de inicio de conteo generalmente es una asignación y se define en este punto de forma estándar a una variable entera contadora. No es obligatorio, pero es el estándar y la mayoría de nosotros lo hacemos de esta forma. Ejemplo, definimos por ejemplo una variable contador de tipo entero y que se inicializa en 1. Con respecto a las variables de los for, pueden tener cualquier nombre en el identificador, que sea una variable válida, pero hay una vieja tradición o un hábito que ya nos queda de mucho tiempo atrás con la programación, y es que los índices de los primeros ciclos siempre se comenzaban por la letra I, y después venía la J y después la K. Y los índices normalmente eran controlados por for. Entonces, muchos códigos van a verlos en internet y van a verlos en otras fuentes. Siempre los for están controlados por variables IJK. Eso es totalmente viable y no hay ningún problema. Pero en ningún punto dice que la variable no pueda tener otro nombre. La segunda sección es el fin del conteo. Y el fin del conteo generalmente es una desigualdad, porque en el caso del ciclo for de Java, esta sección del fin de conteo es una condición. Esto solamente aplica a Java. No todos los lenguajes tienen este for. Pero en el caso de Java hay que ser muy claros. La segunda sección es una condición. Es una condición de tipo booleano, como la que ustedes colocan en un if. Y generalmente por esa razón es una desigualdad. Si el for es ascendente, generalmente muy usual es que vaya una desigualdad menor, menor, igual. Si el for, por el contrario, es descendente, o sea, en sentido contrario, va de mayor a menor, entonces la desigualdad generalmente es mayor o mayor igual. Esta condición generalmente va asociada a la variable contadora y al límite que tenemos para el ciclo. Un ejemplo es, por ejemplo, con la variable contador que sea menor o igual que 10. Este sería un ejemplo muy popular para un ciclo ascendente donde el límite es 10, en el caso de la variable contador. Y la tercera sección es la variación. La variación es una asignación, así como en la primera sección. Pero en este caso generalmente es incremental o decremental. Es decir, la idea o el objetivo de esta sección de variación es que modifique el valor de la contadora, de la variable contadora. Un ejemplo, este es el más popular y es el que vamos a utilizar, es que la variable contador se incremente en 1. Es decir, se aplica el incremento con el operador más más. Este es de los ciclos más populares. Pero también la variación puede ser diferente a 1. Por ejemplo, puede ser incremental en 2. En ese caso, se puede reemplazar la variación por algo como contador más igual 2. También puede ser decremental. Es decir, podrían usar menos menos si el decremento es de a 1 o menos igual si el decremento es diferente a 1. En general, la variación es una asignación, por tanto, cualquier operación de asignación es válida. Vamos a ver un primer ejemplo en la presentación, después veremos los demos. Y en este caso tenemos un código
que hace lo siguiente: declara una variable string, cadena de caracteres, que se le asigna la palabra hola, y después se ejecuta un ciclo con una variable control llamada contador con un valor inicial de 1. La condición de finalización es contador menor o igual que 10, es decir, en este caso queremos hacer un ciclo que vaya desde 1 hasta el valor de 10, ascendente, y la variación va a ser de 1 en 1, porque el contador dice más en la variación, es decir, va a aumentar de 1 en 1 la variable contador. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo lo único que ejecuta es escribir por consola el valor de la variable salud, en este caso es hola. Como conclusión, este código que tenemos en pantalla escribe 10 veces la palabra hola y termina su ejecución. ¿Por qué lo hace 10 veces? Porque el contador, cada vez que entra al ciclo, se incrementa en una unidad, en 1. Entonces entraría en el 1, en el 2, en el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Incluye el 10 porque la desigualdad es menor o igual. Si ustedes solamente le colocan el menor, no incluye cuando contador vale 10. Pero como está el menor o igual, incluye contador cuando vale 10. Y él se repite cuando contador llega a ser 11, pero cuando él vuelve a la condición de contador 11, ya no se cumple, esto se vuelve falso. Y al volverse falso, se termina la ejecución del ciclo. Este es un primer ejemplo que escribe entonces 10 veces la palabra hola. El segundo ejemplo es con respecto a el contador mismo. Tenemos un ciclo donde el contador se inicializa en el valor de 10, va a tener una condición de terminación con desigualdad mayor o igual, donde se evalúa si contador es mayor o igual que 1. Ahí se ve claramente lo que hablábamos ahorita, que es un caso que es decremental. Y el contador va a ser su variación negativa. Miren que aquí está el menos menos. Menos menos, recordemos que es el operador de decremento. Lo que hace el menos menos es que le aplica un valor menos 1 al contador. Es decir, si el contador vale 5, el menos menos hace que baje a 4. Y si vale 4, a 3 y así sucesivamente. El contador se inicializa en 10. Y en cada repetición se va a ir disminuyendo en 1. ¿Qué hace el cuerpo del ciclo? Escribe el valor del contador. En este caso va a comenzar en 10 y va a ir mostrando todos los números o todos los valores en este caso que tiene contador. Al finalizar muestra los números del 10 al 1 porque llega hasta el valor de 1. Cuando llega a 0, que es el último valor que toma el contador, esta desigualdad se vuelve falsa porque 0 ya no es mayor o igual que 1. Y al volverse falso, se termina entonces todo el for completo y se termina, por tanto, la ejecución y el programa. En este segundo ejemplo, entonces se escriben los números del 10 al 1. Vamos a entrar ahora a las dos demos. Entonces, vamos a presentarlas primero y después entonces nos vamos a NetBeans para hacer el respectivo código. La demo número 1 es un programa que captura o lee o solicita n números enteros, una cantidad específica de números enteros, y va a retornar o va a obtener o calcular su sumatoria. Ejemplo, supongamos que los números son 3 y el usuario indica 1055, entonces el programa deberá indicar final que la suma es 65. Eso para el primer caso. Ahora en el segundo caso, si los números son 1, 2, 3, 4, 5, en este caso n5, son más números, el programa deberá indicar que la suma es 15, la suma de los 5 números, 1 más 2 más 3 más 4 y más 5. Ese es el objetivo del primer demo. Vamos a presentar el segundo y después entramos en el código. En el caso del segundo, vamos a hacer un patrón que es muy clásico cuando entramos al tema de los ciclos, que son los máximos y los mínimos. Hablamos de máximos y mínimos cuando nos interesa generalmente el mayor de una serie o el menor de una serie, algunas veces con condiciones, otras veces simplemente nos interesa el mayor de ellos. En este caso, para el demo 2 vamos a diseñar un programa que captura o solicita n números enteros y obtiene el mayor de los números. Aplicando el ejemplo
que vimos también con el demo 1, si los números fueran 10, 50 y 5, el programa deberá indicar que el mayor es el número 50. Si los números son 5 y en este caso los valores son 1, 2, 3, 4 y 5, el programa deberá indicar que el mayor de ellos es 5. El mayor obviamente puede estar en cualquier punto o en cualquiera de los números, pero el programa de todas maneras deberá indicar el mayor de ellos. Este es uno de los programas donde ya se empieza a notar la potencia de los ciclos, porque hacer este tipo de resolución del mayor o del orden de los números es muy engorroso hacerlo con condicionales de forma única. Los condicionales permiten ciertos criterios y permiten hacer ciertas tareas, pero llega un momento en que se vuelve muy engorroso trabajarlo solamente sin la iteración. En este caso, si quisiéramos hacer el mayor para las 5 opciones o para 5 valores, el número de condiciones sería muy amplio y daría un programa con muchas líneas. En cambio, con el uso de ciclos, reducimos en mucho la complejidad del programa y nos permite hacerlo mucho más efectivo. Entonces ahora nos vamos a pasar a nuestro código en NetBeans para comenzar nuestros demos. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro NetBeans y vamos a crear la primera clase para el primer demo. Hemos creado un proyecto ciclos, en el cual vamos a concretar el código para este video. Vamos a crear primero entonces nuestra primera plantilla, nuestra primera clase. Entonces vamos a irnos a Java Class y vamos a crear la primera clase. Como la primera clase es orientada a la suma, entonces vamos a llamar la clase sumatoria. Vamos a crearla en el paquete edu.cook.sumatoria. Vamos a crear una clase llamada sumatoria y la vamos a crear en el paquete edu.cook.sumatoria. Le damos finalizar y él nos crea la plantilla. Vamos a copiar el enunciado. Está para que no se nos pase. Diseñar un programa que capture n números enteros y calcule su sumatoria. Ese es el objetivo de este demo. Y ya creamos entonces la clase sumatoria. Ahora entonces vamos a empezar a trabajar nuestro código en el método main. Sabemos que la plantilla Java Class no tiene método main por defecto. Hay que usar la plantilla Java Main Class. Entonces vamos simplemente a usar nuestro atajo psbm tabulador y nos genera entonces nuestro método main para que la clase ya sea ejecutable. ¿Sí? Este programa obviamente queremos que sea interactivo. Entonces lo primero que vamos a hacer es a solicitarle a la persona cuántos números desea, el valor n que tenemos aquí. Recordemos que para usar for siempre necesitamos saber previamente cuántas veces vamos a procesar la información y después vamos a entonces a calcular la sumatoria con los datos que la persona nos da. Para eso necesitamos obviamente leer de la consola y necesitamos nuestra clase auxiliar scanner. Ya la hemos presentado en otra oportunidad, entonces simplemente voy a crear el scanner, voy a dar control espacio de nuestro paquete Java útil, le voy a llamar scanner, voy a dar new, control espacio, scanner, y ya sabemos que para conectarlo a la consola siempre va con la opción system.in como argumento, que es nuestro flujo conectado al teclado. Listo, ya tenemos nuestro auxiliar escáner para todas las solicitudes. Ahora entonces vamos a ir por pasos y lo primero que vamos a hacer es a solicitar cuántos números desea la persona procesar. Cuando hagamos los ciclos condicionales podremos hacer una opción o una versión que no tenga un límite fijo, que la persona pueda escoger hasta que quiera proporcionar números. Pero en este caso, como estamos con el for, vamos a hacerlo con valor puntual, con límite exacto. Entonces vamos a hacer, primero que todo, la solicitud de la cantidad de números. Entonces en ese caso declaramos int cantidad de números. Sería la variable donde vamos a guardar cuántos números desea la persona. Y vamos a hacer la lectura del escáner, ¿verdad? Ya sabemos con next int porque es un entero. Y de esa manera estaríamos solicitándole a la persona cuántos números quiere. Como el escáner no tiene un mensaje para la persona, debemos colocárselo nosotros. Entonces vamos a hacer antes de ello un south tabulador, recordemos, para hacer el system.out.println.
y le solicitamos a la persona ingrese cuántos números desea procesar, para que la persona tenga claro que lo que le estamos solicitando es ese dato. Con eso, entonces ya tenemos el valor de la cantidad de números a trabajar para este problema. Y así ya sabemos también cuántas veces, ¿verdad? O cuántas iteraciones va a tener el ciclo for en este caso. Ahora debemos empezar el segundo proceso, que es la sumatoria de los números. Para sumar los números necesitamos, obviamente, el valor de los números. La persona debe proporcionarnos esos valores uno por uno para poderlos ingresar. Más adelante veremos formas más efectivas donde podemos leer por bloques, pero en este caso nos toca hacerlo número por número o unidad por unidad para que podamos procesarlos. También vamos a tener ciertas consecuencias con eso y lo voy a comentar ahora que ya tengamos todo el código realizado. Entonces vamos a hacer nuestro segundo proceso, que es la sumatoria de los números. Listo. Para poder llevar a cabo la sumatoria, requiero una variable que me acumule o que controle la suma que estoy llevando, porque yo debo sumar número por número que voy a capturar o que voy a leer, pero necesito una variable donde se guarde esa información, y eso generalmente lo llamamos un acumulador en el caso de las variables o el tipo de variables. Como en este caso los números son enteros, la suma de los números también es entera. Entonces la acumuladora, voy a llamar sumatoria, la voy a inicializar en 0. Las sumas generalmente se inicializan en 0, primero por darles un valor inicial a la variable, lo cual es altamente recomendable, y lo segundo porque la operación suma, el módulo es el 0, por tanto el valor 0 no afecta en ninguna manera a la suma. Si estuviéramos haciendo una productoria, lo ideal sería que no se inicializara en 0 la variable, sino en 1, que es el módulo del producto. Pero en este caso vamos a hacer una suma, por tanto con el 0 es suficiente. Y ahora empezaríamos el proceso de lo que se va a repetir. En este diseño hay muchas estrategias. Muchas veces he visto programadores que primero hacen el bloque interno y después hacen el ciclo. Pero generalmente al final terminamos organizando en nuestra mente el ciclo y dentro lo que se repite. Sí les hago la sugerencia que siempre tomen el diseño del cuerpo del ciclo como si se ejecutara una vez, y el ciclo dejen la tarea de repetirlo la cantidad de veces que quieran. Entonces en este caso todo lo que va a estar dentro va a ser como si se pidiera un número y se sumara uno solo, y el ciclo es el que va a encargarse de repetir ese proceso n cantidad de veces. Entonces necesitamos un ciclo que vaya desde 1 hasta la cantidad de veces que la persona desea, porque ya sabemos que quiere cantidad de números veces repetir o sumar números. Entonces vamos a hacer el for. En el caso de NetBeans, el for también tiene unos atajos muy interesantes y que los pueden ayudar mucho a escribir. Voy a escribir la palabra for y le voy a dar control espacio en mi atajo para que vean todos los for que tienen como plantillas en NetBeans. Ya estoy hablándolo con NetBeans. Cada editor o cada IDE tendrá los suyos. En este caso para NetBeans tenía estos, que son bastante numerosos para los for. Hay for para diferentes plantillas o para diferentes objetivos. En este punto que estamos comenzando, la plantilla que probablemente vamos a usar más va a ser for, esta que estoy resaltando aquí, que es FOR tabulador. Esa plantilla me hace siempre un ciclo que va desde 0 hasta 10 de 1 en 1. Como quien dice, un ciclo que se repite 10 veces, ¿sí? Porque arranca en 0. Ese es el for estándar que hace NetBeans. Y la segunda plantilla que probablemente vamos a usar un poco más es FORIC, esa que acabo de resaltar aquí. Esta plantilla se utiliza mucho con vectores o con arreglos. Y también por esto, en este nivel, es probable que lo usemos en algún video o en algún demo. Pero son las dos. Las otras for que ustedes ven ahí son para objetos más avanzados, para otras formas de arrays, y en este momento no las vamos a utilizar.
Entonces, pero sí es importante que las tengan ahí presentes para que más adelante, si las necesitan o las requieren, ahí están. Entonces simplemente con dar for tabulador ya sabemos lo que va a pasar. Te voy a borrar, voy a dar ahora hacerlo como si no hubiera hecho nada. For tabulador, y miren que él me crea un for completo con una variable llamada i, cuyo arranque o su valor inicial va en 0. La condición es i menor que 10, es decir, no llega a 10 y llegaría hasta 9, pero como arranca en 0, se repite 10 veces el proceso y el incremento es de a 1. Ese es el for estándar que nos regala NetBeans con la plantilla for. Si ustedes no requieren este for así como está, pues les hacen las modificaciones que consideren. En este caso, ustedes ven que el cursor es editable. Si doy tab, puedo modificar estos dos valores. Si cada vez que doy tab, ahí estoy haciendo presión en tab, en la tecla tabulación, puedo modificar el nombre de la variable y puedo modificar el límite, es lo que él permite. Si necesitan otras modificaciones, ya sí les corresponde hacerlo por fuera de la plantilla que nos da NetBeans. En este caso, lo que les decía, el estándar es que las variables de los for se llamen i, o sea, es decir, que el contador se llame i. Como es el estándar, vamos a dejarlo así, pero perfectamente puedo indicar que la variable se llame contador o contadora o valor, como ustedes lo consideren o prefieran en su diseño. La voy a dejar y lo que me interesa es el valor final. ¿Sí? ¿Cuál es el valor final? Pues obviamente el valor final debe estar asociado a cantidad de números, que es la variable que me indicó la persona. Entonces voy a colocar cantidad de números, hago control espacio para terminar más rápido y obviamente quiero que sea de 1 en 1 para que no vaya a omitir ningún conteo, ningún número. Y este es un ciclo que va desde 0 hasta cantidad de números menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque solamente está el menor, no está menor igual en la desigualdad. Y por tanto me va a contar cantidad de números. Si no les gusta hacerlo desde 0, porque a algunos no les parece o de pronto no están muy acostumbrados al for zero based o basado en 0, pues perfectamente pueden colocarle el 1 acá y le pueden adicionar el menor igual. Esos dos ciclos son exactamente iguales. Es decir, pueden hacerlo desde for con i igual 0 hasta i menor cantidad de números, o pueden hacerlo desde 1 con i menor o igual cantidad de números. De ambas maneras es válido, ¿sí? No hay ningún problema. Vamos a dejarlo entonces así, que se parece un poco más a la demo que vimos en la presentación. Y este es un ciclo que se ejecuta de 1 a cantidad de números veces. De pronto, usted me va a decir, no, pero tengo la duda, no sé si en verdad está bien o no sé si en verdad va a funcionar o está contando bien. Cuando estás haciendo tus primeros ciclos, siempre te sugiero probar los ciclos. Antes inclusive de pronto de incluir más código o más sentencias que de pronto te compliquen el diseño, pues ves descartando o ves probando tu código para ver si funciona correctamente. Sobre todo al principio, esto es importante porque te da un poco más de seguridad. Cuando ya tenemos un poco más de experiencia, pues vemos los for y adelantamos un poquito más. Pero en este caso, pues perfectamente puedes ver. Entonces, si yo quiero probar si en verdad está funcionando bien, pues voy a hacer una prueba. Vamos a hacer un escriba adentro y voy a escribir i, que es la variable contadora, para ver cómo se comporta. Nada más, no me interesa más nada. Y le voy a dar clic derecho y le voy a dar run file para ejecutar. Ustedes saben que también pueden usarlo con Shift y F6. Y al darle a ejecutar, miren que se detiene en el punto del ingreso cuántos números desea procesar. Ya saben que está pidiendo la variable cantidad de números. Y le voy a dar 5. ¿Sí? El valor de 5 por darle un valor ejemplo. Le doy Enter. Y miren que salen los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están los valores. Y eso quiere decir que al darle 5 se ejecuta del 1 al 5. Es decir, se hace 5 veces. Voy a volverlo a ejecutar con rerun. Me lo pueden hacer ahí. O con Shift F6 también. Y esta vez le voy a dar 10. Para que se vea un poco más. Le voy a dar Enter nuevamente. Y miren que ahora salen los valores del 1 al 10. Entonces ya tengo más seguridad de que el ciclo está haciéndolo por lo menos el número de veces que requiero, que es la cantidad de números que la persona desea en este caso. ¿Puedo darle más valores? Claro, les puedo dar más valores. Le puedo dar, por ejemplo, 2. Y en ese caso solamente se repite o itera 2 veces.
Y puedo también darle más valores, puedo darles valores más grandes. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más grande, vamos a darle 1000. Y en ese caso, obviamente responde rápido, pero voy a ir subiendo para que vean, porque ya la ventana no muestra todos los números. Y vamos a ver rápidamente que termina en 1000 y ha escrito los 1000 números o las 1000 iteraciones que le solicitamos, ¿sí? Desde el 1 hasta el 1000. Voy a volver a llegar hasta el final. 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Es decir que está funcionando correctamente en este caso nuestro for. Esto lo pueden hacer para probar los valores iniciales y finales de sus for, antes inclusive de incluirle más código en el cuerpo, ¿sí? Sobre todo si también el for es la primera vez que lo diseñan de esta manera. De pronto si es decremental, si no están seguros primero si va a funcionar bien, entonces hagan este paso. Yo se los recomiendo a manera de prueba general. Muy bien, ya sabiendo que nuestro for funciona, entonces voy a borrar el escriba, por lo menos el del i, y ahora vamos entonces a seguir con nuestro código para ahora obtener el siguiente objetivo del programa. Listo, ya tenemos un for que repite la cantidad de veces que deseamos o que queremos. Ahora necesito solicitar los números. Debo tener los números para poderlos sumar. Como no puedo en este momento pedirle todos los n números de un solo bloque, todavía no puedo, entonces debo solicitarlo uno por uno. Por tal razón, esa solicitud debo hacerla dentro del ciclo. Si la hago por fuera, sería como la cantidad de números que vemos acá y solamente sería una vez. Por tanto, necesito que esa solicitud o esa petición del dato se haga dentro del for, dentro del ciclo, para que sí se repita. Entonces voy a hacer la solicitud, voy a hacer SOUT, voy a decir ingrese el número a procesar. Si algunos quieren, algunos les gusta, otros no, pero a algunos les parece bueno colocar el valor del número que se está procesando, ¿sí? Entonces, o el ítem. Esto lo puedo hacer así, para mostrarle y a la persona para saber cuál es el número que le estoy pidiendo en este caso, ¿sí? Que le estoy solicitando, el orden del número. Eso ya queda como a gusto de la persona. Si no se desea, pues perfectamente se puede omitir, pero es una buena opción y también nos sirve para ir viendo cuántos elementos vamos leyendo, que es lo que ahorita también probamos ya. Entonces, ahí está la solicitud. Ahora dentro necesito una variable para ese número. Entonces la voy a crear acá, int número, igual, y vuelvo y uso nuestro escáner con nextInt, porque sabemos que el número es un entero. Si el número fuera real, pues podríamos usar nextDouble, pero en este caso es entero. Y esta es nuestra variable número, que va a capturar el número que la persona nos provea por teclado. Entonces, en este punto ya hemos cumplido con la obligación de solicitarle el número a la persona. Y como esto está dentro del for, se va a repetir la misma cantidad de veces del for. Es decir, si el for o el ciclo, la persona lo quiere 10 veces en ejecución, entonces va a pedir 10 números. Si la persona indica que la cantidad de números es 5, en cantidad de números, se van a pedir 5 números. Y ahí vamos viendo entonces la forma de trabajar y el proceso con el for. Listo, entonces ya tenemos el número a procesar, ya tenemos la variable número solicitada, pero ahora nos falta el objetivo. El objetivo de este programa al final es la sumatoria. Miren que incluso la variable sumatoria dice no la estás usando. Hasta el momento no tiene mayor uso. Entonces debemos incluirla dentro del for para que se aplique la sumatoria. Entonces vamos a hacer ese paso y después iríamos a la salida. Nos vamos a hacer la sumatoria. La sumatoria la podemos hacer como es ella misma, o en ella misma vamos a acumular los valores. Les voy a presentar las dos formas. La forma clásica es hacerlo así. A la variable sumatoria asignarle su mismo valor para que se acumule, para que tenga en cuenta lo que ya tiene, como quien dice las sumas anteriores, y le voy a sumar el nuevo número, que en este caso es número, ¿sí?
Esa es la forma clásica y en muchos textos o en muchos demos lo van a encontrar así. Y la forma como Java o como se permiten es sumatoria más igual número. Esa es la versión acortada o reducida de esta misma línea que está arriba. De ambas formas la pueden hacer. Obviamente no vayan a hacer las dos al tiempo, porque entonces hay una doble suma. Pero elijan la que más les guste. Si prefieren hacerla con la asignación, sumatoria igual sumatoria más número, si les parece más sencilla, o si prefieren usar el operador más igual. Acuérdense que el operador más igual es una combinación, es una mezcla entre asignación y suma. También hay menos igual, por igual, entre igual y modo igual. Todas las operaciones básicas de matemáticas en Java tienen este operador combinado. Entonces, al final es muy probable que terminemos con esta opción. Pero para propósitos del ejemplo, si ustedes desean y se sienten más cómodos, pueden hacerlo de ambas maneras. Igual la sumatoria es correcta. Como hay que dejar una sola, yo voy a dejar la segunda y voy a comentar la primera y les queda ahí como referencia en el código para más adelante si la desean evaluar o si desean hacer esa versión. Van a darse cuenta que es exactamente igual el resultado. Con ese paso ya estaríamos logrando completar el bloque del cuerpo del for. Si se dan cuenta, miren de dónde a dónde va el bloque. Si se llegan a extraviar, siempre ubiquen las llaves y Netbeans les marca dónde cierran y dónde abren. En este caso, miren que lo que va a repetir el for es solicitar un número y sumarlo. Solicitar un número y sumarlo. Esas son las dos tareas que va a tener el for. ¿Cuántas veces? Tantas veces como la cantidad de números diga, y cantidad de números lo indica el usuario. Es decir, que si la persona dice que cantidad de números es 100, esto se repetiría totalmente 100 veces. 100 veces se pediría un número y 100 veces se sumaría en la variable sumatoria para dar el resultado final. Con esto ya tendríamos el proceso hecho, que sería la sumatoria de los números. Nos faltaría la salida de la respuesta. Recordemos que si no hacemos salida, pues no estamos mostrando la información al usuario y por tanto sería un programa sin retorno o sin retroalimentación. Hay que mostrarle resultados para que el programa quede completo. Por esa razón nos falta entonces la salida. Y vamos a hacer sought una vez más, tabulación, y vamos entonces a darle un mensaje. Vamos a decir la suma de los números es, y al lado colocamos nuestra variable sumatoria concatenada a lo demás. Voy a guardar acá y con eso terminaríamos el programa. Fíjense que hay tres secciones. ¿Cuántos números? La solicitud de cuántos números quiere la persona, el bloque que hace la suma y la salida o la respuesta. Esos tres bloques se van a repetir en los diseños que ustedes van a hacer seguramente más adelante. Siempre vamos a tener una entrada, un proceso y una salida. Ese es como el estándar que tenemos en este tipo de programas. Por esta razón, entonces, ya con esto terminaríamos con el ejercicio y nos queda hacer unas pruebas y mirar cómo funciona con respecto a si el código está bien o no. Voy a volverlo a ejecutar, clic derecho, Run File. Digo cuántos números desea procesar. Vamos a hacer los demos, ¿se acuerdan de los demos, los ejemplos que vimos en la presentación? Voy a decirle 3. Y miren que si ingresa el número a procesar dice 1. Entonces yo le voy a decir, bueno, mira, voy a dar 50, voy a dar 20, voy a dar 10. Miren cómo las peticiones van en secuencia. Y él dice, bueno, la suma de los números es 80. 50, lo di como primer número, 20, segundo número serían 70 y 10, tercer número serían 80. Ahí está el resultado. Él no va a mostrar las sumas intermedias. En este caso solamente está mostrando la suma final. Si ustedes desean ver la sumatoria intermedia, en la mayoría de los casos al usuario no le interesa las sumas parciales, se llama eso. Pero si ustedes lo quisieran por alguna razón, pueden hacerlo, o de pronto para pruebas pueden hacerlo. Dentro del for, hacen una entrada, voy a hacerlo aquí rapidito, pero al final no lo voy a dejar así. Pueden hacer, por ejemplo, algo como sumatoria y escriben la suma aquí, para que ustedes vean cómo va funcionando. Esto lo voy a borrar ahora, pero para que ustedes vean la prueba.
Lo voy a ejecutar otra vez. ¿Cuántos números? 3. ¿Qué números? 50, 20 y 10. Los mismos que les di ahorita. Miren que cada vez que les doy un número, inmediatamente él muestra la sumatoria. Entonces cuando le di 50, dijo sumatoria va a 50. Cuando le di 20, me dijo mira la sumatoria va en 70. Y cuando ya le di 10, me escribió la sumatoria es 80. Obviamente volvió a repetir con la salida que es 80, porque es la última vez. La última vez va a ser final, igual a la final. Eso también les muestra cómo la suma se va obteniendo iteración por iteración. Es decir, la suma no se consigue o no se obtiene en un solo paso. Se consigue sumando cada elemento con todas las sumas anteriores. Y de esa forma al final, pues sí se logra el resultado que se desea. ¿Sí? Si ustedes quieren para pruebas dejarlo allí, lo pueden hacer. Esa es una forma de probar el código. Pero en la versión final, pues obviamente muchas veces, 98% de los casos, el usuario no le interesan los valores intermedios, sobre todo si son muchos, porque va a haber muchas salidas o va a haber muchos pasos intermedios. Imagínense si por ejemplo le damos 1000, pues escribiría 1000 sumas más la última sería 1001. Entonces es posible que sea muy ineficiente para el usuario verlo así. Entonces por esta razón vamos a borrarla y vamos a dejarla de esta manera. Pero para ustedes, si quieren ver los resultados intermedios para ir llevando control o algo más, pues pueden hacerlo de esa forma o de esa manera. Listo, entonces con esto terminamos el primer demo. Vemos que efectivamente podemos sumar la cantidad de números que queramos. Usted me dice, pero ¿qué pasa si queremos más de 3? Pues claro, podemos darle una ejecución. Ponemos con 5 y vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, 10, 20, 30, 40 y 100. Y la suma de los números es 200. Entonces yo sumo 100, 140, ¿sí? 170 y sumo y me dan los 200. Entonces nuestro código ya funciona correctamente. Vemos que efectivamente está funcionando bien. Y con eso cumplimos entonces el objetivo del primer demo. Vamos a pasar entonces a preparar nuestro segundo demo para después cerrar la sesión. Vamos a crear entonces nuestro segundo código de esta sesión, Java Class. Y recordamos que este segundo ejercicio de esta sesión es el mayor. ¿Sí? Entonces vamos a voy a ponerle la clase mayor de un grupo de números, edu.cook.mayor. A separarla de la otra ejercicio, otra clase, finish. Listo, aquí está entonces el resultado. Ya que queda la sumatoria en el paquete sumatoria y acá quedaría la segunda en este paquete puntualmente, ¿verdad? Para facilitarle. Vamos entonces a borrar esto y darle copiar y voy a empezar a trabajar el código. Y aquí entonces ya vemos el texto, diseñar un programa que capture en números enteros, calcule el mayor de ellos y nuestra clase mayor. Vamos a hacer pcbm tabulador, como eso es costumbre, para adicionar nuestro main, que tenga método main. Y ya sabemos que debemos, obviamente, declarar nuestra variable scanner y después hacer las solicitudes de información respectiva. Este código, ustedes perfectamente lo pueden recrear, pueden hacer una plantilla, por ejemplo, puedo tomar sumatoria, esta definición del scanner, la solicitud de los números, inclusive hasta parte del código for, si lo quieren, lo pueden tomar y la usan de plantilla para las otras. Yo lo voy a hacer completamente desde cero, pero perfectamente ustedes pueden clonar ese código que les convenga y va un poquito más rápido. Entonces voy a declarar mi escáner, que ya saben que es paquete Java útil, le voy a dar igual new, scanner y system.in es la fuente que me interesa, que es el teclado o el flujo conectado al teclado más bien. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es la solicitud de la cantidad de números, como hicimos en el primer programa también. Entonces, en este caso, cantidad de números, le coloco la variable y hago el scanner.nextInt, que ya sabemos nos permite leer el entero. Generalmente las iteraciones de un ciclo son enteras. Cuando queremos de pronto verlo desde un punto de vista lógico, pues no tiene sentido hacerlo algo 2,5 veces. Por tanto,
Las reiteraciones siempre son enteras. Vamos a hacer la solicitud, ¿verdad? Ingrese la cantidad de números a procesar para que el usuario sepa que le estamos solicitando cuántos números desea trabajar o procesar. Con eso, entonces ya cumplimos el primer objetivo. Tenemos el límite para el proceso. Como ya tenemos el objetivo de la cantidad, entonces ahora vendría el proceso realmente de obtener el mayor de los números. Ese sería el proceso principal. ¿Cómo obtengo el mayor de una serie de números? Si nosotros lo hiciéramos por nosotros mismos, como quien dice a mano, nosotros lo que vamos a tener es una colección o una serie de números y vamos a calcular inmediatamente el mayor. Vamos a hacerlo aquí, digamos, gráficamente, y ustedes van a hacerlo también allá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo como esto. Voy a escribir aquí varios números. Vamos a dejarlo así. Listo, está ahí. He escrito 5 números. Y ustedes los van a ver, inmediatamente van a pensar en el mayor número. Ya lo tienen, ¿cierto? Es muy rápido porque son poquitos números. Y no tiene nada que ver con la posición de los números, ni tiene nada que ver con el orden de los números, porque los números están desordenados. ¿Qué hicieron ustedes en su mente para identificar eso? Lo que hicieron fue que de manera muy rápida compararon cada número el uno con el otro. Tomemos el ejemplo del 10. Tomaron este 10 y lo compararon con todos estos. Y se dieron cuenta que este número no es mayor que todos ellos. Y así lo hicieron con los 5, pero lo hicieron tan rápido que prácticamente nos parece instantáneo porque son pocos números. Si fueran 2000 números ya no sería tan rápido. Y nos dimos cuenta que el mayor es 200. ¿Por qué el mayor es 200? Porque el mayor el 200 cumple con la condición de que es mayor exactamente a todos los otros. 200 es mayor que 10, 200 es mayor de 30, 200 es mayor que menos 4 y 200 es mayor que 50. Es decir, el mayor cumple con la condición de que al compararlo con todos los otros es realmente mayor a cada uno de ellos. Eso que estamos haciendo a mano, a través de nuestra comparación en el cerebro, también lo hace la computadora. También hace el mismo proceso. Toma cada número y lo compara con todos los demás, uno por uno. Y si encuentra un elemento que cumpla con esa condición, pues entonces ese nos queda el mayor. ¿Qué hace la computadora o cuál es la forma que vamos a trabajar? Vamos a asumir que el mayor es el primer dato de la serie. En este caso, para este ejemplo, sería el 10. ¿Y por qué asumimos el primero? Porque alguno tiene que ser. No sabemos si es el primero o no, pero vamos a asumir que es el primero. Es la mejor opción, más que de pronto colocar un valor inicial que no tenga nada que ver con la serie. En algunos diseños de pronto van a ver, por ejemplo, que el mayor sea 0, el valor inicial. Pero eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Desventajas es si tienes valores negativos, puedes tener resultados incorrectos. Entonces asumimos que el 10 es el mayor y lo comparamos a medida que vamos leyendo los otros. Entonces, ¿el 30 es mayor que el 10? Sí. Entonces, al ver que 30 es mayor que 10, ya el mayor no es 10. Entonces, tomamos que el 30 es el mayor y queda actualizado el 30. Cuando llega el 200 es mayor que el 30? Sí. Entonces actualizamos a que el mayor es 200. Cuando llega el menos 4 es mayor que el 200? No. Por tanto, sigue estando el 200 como el mayor. Y finalmente, cuando el 50 llega a la serie, vemos que 50 no es mayor que 200. Entonces nos quedó el 200. Esa lógica es la que vamos a aplicar en el for. ¿Listo? Para eso necesitamos una variable mayor. ¿Sí? Casualmente, necesitamos una variable que sea el mayor de todos, ¿sí? Y que tome la referencia o el valor de referencia que en este momento estamos necesitando. A esa variable la vamos a declarar y la vamos a llamar mayor. Le voy a dar un valor de 0, pero la vamos a llamar mayor, ¿sí? Ese es el punto donde está, ¿sí? Y ahí entonces sería el mayor se inicializa en 0, así tal cual, ¿sí? Perfecto. Entonces ya tenemos una variable de referencia. Ahora vendría el proceso, ¿sí? Vendría el ciclo como tal en la tarea. Aquí hay varias opciones. Una es solicitar el primer número, ¿verdad? Desde afuera del ciclo. Y la otra es hacerlo dentro del ciclo, ¿no? Entonces, por cuestiones de pronto de un poquito de facilidad, yo lo que voy a hacer es que voy a solicitar
el proceso completo dentro del ciclo. Eso lo voy a hacer dentro para que todo esté controlado por el ciclo. Pero no es la única forma de hacerlo, eso es lo que quiero aclarar. Entonces vamos a hacer el ciclo, ¿sí? Vamos a hacer for. Ya sabemos que el atajo es for. Le doy for tabulador. Va a quedar siempre i igual 0, i menor que 10 y más. Y aquí sabemos que el cambio es cambiar aquí cantidad de números. Y ese es un ciclo que va desde 0 hasta cantidad de números menos 1. Si no me gusta con el for, desde 0, pues entonces colocamos i aquí y el igual acá. Y así nos queda como en el primer ejercicio. Desde 1 hasta cantidad de números. Ahí tenemos entonces el for ya implementado para el número de veces que la persona desea en este momento. Ahora entonces vendría el proceso como tal de leer los números, ¿sí? Vamos a leer los números. Ya eso también lo vimos antes. Entonces voy a ir un poco más rápido. Le voy a dar south. Ingrese el número. ¿Sí? Y entonces aquí voy a colocar i. ¿Sí? Entonces ahí va a decir que en qué serie vamos, en qué número. O ingrese el número a procesar, también le pueden colocar. Y ahí está la escriba y vamos a hacer la lectura. En número igual scanner.nextInt. Usamos nextInt porque el número es entero. Y de esa manera entonces terminamos la lectura del proceso. Hasta en ese momento estamos leyendo los X números o los N números que el usuario desea. Hasta ahí no hay ningún problema. Estamos leyendo los N números, pero no estamos obteniendo ninguna información acerca del mayor. No estamos usando la variable mayor, ni tampoco la estamos comparando. Entonces necesitamos incluir eso en nuestro diseño. ¿Cómo hacemos entonces para trabajar con el mayor? ¿Cómo hacemos para saber si el mayor es el adecuado o no? Entonces nosotros recordamos lo que dijimos ahorita. Vamos a asumir que el primer valor de la serie, que el primero, iba a ser el mayor. Entonces voy a preguntar eso, ¿sí? Voy a hacer sí, si no, if else, tabulador. Y voy a preguntar si i es igual a 1. Esta es la pregunta para saber si es el primer número. Voy a hacer inclusive el comentario al lado. Esa es la validación para saber si es el primer número leído. Porque si es igual a 1 es la primera vez que se itera o la primera vez que se lee el número. Entonces en este caso, si es igual a 1, no voy a compararlo porque no hay con quién compararlo. Sencillamente a mayor le asigno el valor de número, que fue lo que dijimos hace poco. Si nuestro mayor es el 10, entonces le damos como valor inicial ese valor. Si fuera otro número, pues el primero que se lee, ese va a quedar como el mayor. Listo. Y eso solamente va a funcionar una vez, o solamente va a aplicar una vez, cuando i es igual a 1. Cuando i pase a ser 2, 3 y los demás números, ya no se va a ejecutar este bloque, se va a ejecutar el si no, que es el que está aquí. Y este si no es el que va a hacer la verdadera comparación con el mayor. ¿Cómo comparo el mayor? Entonces voy a hacer un if tabulador y voy a preguntar número, que es el valor que acabo de leer, ¿es mayor a mayor? Es decir, el número leído por el escáner en este momento es mucho mayor que la variable mayor que ya tengo guardada. Si es así, es lo que hablábamos ahorita manualmente. Es el caso, por ejemplo, cuando leo el 30 y el 10 es el mayor. 30, que sería el número actual, es mayor que mayor. Por tanto, si eso se cumple, debo actualizar el mayor. Entonces a la variable mayor se le asigna el valor del número actual, que ya se verificó que sí es mayor. Solamente me interesa el caso cuando el número es mayor. Cuando el número no es mayor, pues lo omito, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, del 200 con el menos 4. Si el menos 4 no es mayor que 200, pues no actualizo nada ni le hago más operaciones, porque no me interesa, solamente me interesa el objetivo del mayor. Entonces, esta es la lógica que estaríamos implementando para este código. Pedimos el número, si es el primer número, le asignamos ese número al mayor, no hay que hacer más comparaciones porque no hay nadie para comparar. Si es del segundo número en adelante, se comparan con la variable mayor. Si la variable de número o el valor que tiene la variable de número es mayor que la variable que tiene mayor o el valor que tiene mayor, entonces pues sencillamente se actualiza.
y así va obteniéndose el mayor o comparándose el mayor elemento por elemento y dato por dato. Perfecto. Entonces así terminaría el for. El for repetiría la petición del número y la validación del mayor hasta encontrar el mayor dato. Nos quedaría entonces pendiente la salida, ¿sí? La salida de la respuesta. Entonces quedaríamos sought y diríamos el mayor de los números es, y aquí colocamos mayor. Y con eso entonces terminaríamos el diseño. Tendríamos en la variable mayor el mayor de los números, ¿sí? Ahora hay que probarlo, ¿verdad? Veamos entonces cómo funciona nuestro diseño de mayor y si efectivamente funciona correctamente. Entonces le di a ejecutar, Shift F6, y vamos a entonces decirle, ingrese la cantidad de números a procesar, ¿sí? Entonces vamos a darle tres números. Ingrese el número 1. Entonces voy a colocarle algunos números, voy a tomar los que están allá, 10, 30 y 200. Y en ese caso me dice el mayor de los números es 200. ¿Sí? Así tal cual. Dice el mayor de los números es 200. En este caso el mayor quedó de último. Inicialmente era 10, después era 30 y de último era 200. ¿Sí? Entonces de pronto alguien puede pensar, no, pero eso fue de casualidad porque quedó 200. Entonces vamos a volverle a ejecutar. Vamos a darle otra vez 3. Ahora vamos a colocar 10, 200. Vamos a colocar en la mitad y 50. Y miren que dice el mayor de los números es 200. No importa dónde esté el mayor. ¿Sí? Ahora, si no es con 200, vamos a colocarle 5 números. Entonces vamos a colocar 10, 100, 30, 8, 6, como números. Voy a ampliar un poquito para que vean todos los números. Entonces son 5 números. Los números son 10, 100, 30, 8 y 6. Y él dice el mayor de los números es 100, que fue el segundo número que se ingresó. Entonces con estas ejecuciones vemos que nuestro mayor está funcionando correctamente y está logrando el objetivo deseado, que es obtener el mayor de los números. Este patrón, que se conoce como máximos y mínimos, es muy popular. Es uno de los ejercicios clásicos que hacemos al principio cuando trabajamos con ciclos for. Y también se puede volver fácilmente un menor. Si yo quiero hacer el menor de la serie, pues sencillamente lo que hago es invertir la desigualdad. No busco el mayor, sino busco el menor. Y el resto del diseño, la lógica es prácticamente la misma. Lo pueden practicar ustedes a manera de sesión extra o adicional. Con esto entonces terminaríamos la sesión de hoy, el video de hoy. Y pues espero entonces que les haya quedado claro el ejemplo de la sumatoria, que fue el primer demo que trabajamos, y el demo del mayor de X números. Este demo también funciona si los números son negativos, no hay ningún problema. Y también funciona para cualquier cantidad de números, ¿sí? No hay inconveniente en ese sentido. Si los números son más o son menos, el programa va a funcionar exactamente igual. Terminando entonces la sesión, les agradecemos la atención que nos han prestado y esperamos vernos en una próxima oportunidad.